La salud emocional y el bienestar de los jóvenes se ha visto afectado recientemente por los cambios de la pandemia que hemos enfrentado a nivel mundial. Sabemos que la obesidad es el principal factor del mal pronóstico del COVID-19. Esto se debe al confinamiento que la población se ha expuesto durante varias semanas, eh, conociéndolo como una causa del aumento ponderal de entre abril y mayo del 2022, teniendo un 77.6% de mujeres entre 52 y 60 años que presentan un aumento o un exceso de peso previo a la pandemia. Y también tenemos un 50% de mujeres que han sido afectadas con un aumento corporal durante el confinamiento. Tenemos también un 49.8% de sujetos que han ganado peso, entre ellos un 86.5% de entre 1 y 3 kilogramos. Sabemos que la principal causa, con un porcentaje de 66.5%, que se le atribuye el aumento de peso corporal, es debido a la combinación de la ingesta excesiva y a su vez la disminución de la práctica física. Tenemos un estudio que ha sido publicado por Lancet que determina que la obesidad afecta negativamente lo que es el COVID-19. En este caso afecta mayormente en casos en jóvenes que contraen COVID-19. Sabemos que si una persona contiene obesidad, la enfermedad afectará negativamente de una manera brutal, como afecta en personas de alta edad que tienen de 60 y 70 años. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca pues, del trabajo de aplicación número 1 de bioestadística. Pues a mí me tocó hacer el problema número 2, en el cual consiste de 13 incisos. Pues bueno, el primero pues habla de la base de datos proporcionada. Pues tenemos que agarrar la variable de estadística, ¿verdad? Y pues hacer una hoja, una tabla de trabajo y pues dejarlo con el procedimiento. Pues aquí tenemos nuestro procedimiento, ¿verdad? Aquí sería, pues tenemos nuestra frecuencia de correlación, pues de frecuencia estadística, ¿verdad? Y pues los K-valores, ¿verdad? Entonces aquí tenemos pues las fórmulas, aquí tenemos nuestra tabla de trabajo, ¿verdad? Que es acerca de la estatura, con nuestras variables de estatura. Y se puede sacar unas frecuencias acumuladas, la frecuencia acumulada, la razón de verosimilitud, su marca clase, su frecuencia relativa y pues su frecuencia acumulativa. Luego nos vamos al problema número 2, número 2.5, en el cual elabora e interpreta un cuadro de presentación en una gráfica con la variable estatura. Pues bueno, tenemos que pues su frecuencia se acumula, ¿verdad? Y con eso pues nos vamos a nuestra razón de verosimilitud. Pues aquí gracias a eso nos tenemos que basar en eso para poder hacer nuestra gráfica número 2, en la cual pues dice que son estaturas que se presentaron a un grupo de estudiantes en la Universidad de San Carlos de Guatemala en 2022. Pues bueno, sabemos que pues el que tiene mayor cantidad o mayor porcentaje, valga la redundancia, pues sería el 159.5 centímetros contra la más baja, que en este caso es como 2, 179.5 centímetros, como 2, 179.5 centímetros. O sea, podemos decir que los que son altos son realmente pocos. Y tenemos una estatura media, ¿verdad? Que son un porcentaje, un tercio se podría decir, un cuarto. Y pues luego tenemos los altos, ¿verdad? Que son pues la gran cantidad. Luego tenemos pues que los más bajos, que la gente que también es realmente pequeña, pues es muy poca. Luego nos vamos al problema 2.6, pues en el cual dice que hay que interpretar la información de la variable estatura. Para ello utilizamos por lo menos una de cada de las medidas descriptivas adecuadas para ese tipo de variable. Debe incluir el procedimiento, el cálculo y la interpretación de cada medida. Pues bueno, aquí tenemos pues el procedimiento, ¿verdad? Donde aquí tenemos los cálculos acerca pues, de las variables de estatura. Y pues aquí tenemos aquí están como que las fórmulas y el procedimiento, en cual pues aquí tenemos la media, que pues en este caso era 8131 dividido 53, pues nos dio 162.84, y para poder interpretarlo en media pues es la estatura promedio es de 132.84. Luego tenemos la moda, ¿verdad? Que tenemos que la variación, la razón, la similitud
por la frecuencia estadística, más por int, pues, nos da pues el resultado, pues que bueno, en moda, ¿verdad? Para poderlo interpretar, pues sería que la estructura predominante es de 162.5 centímetros, luego tenemos la mediana, ¿verdad? Que pues, me- em, pues multiplicando la frecuencia acumulada, em, la mediana, todo eso, ¿verdad? Pues bueno, tenemos que pues, un resultado que hacer es de acerca de la interpretación. Nos dio un resultado, el cual fue pues que el 50% de los estudiantes poseen una estatura menor o igual a 162 centímetros. Luego tenemos la varianza, ¿verdad? Que aquí está su procedimiento. Luego la desviación estándar, ¿verdad? Que con un resultado de 9.64 centímetros le podemos dar una interpretación en la cual la variabilidad absoluta o desviación estándar de la estatura es de 9.64 centímetros. Luego tenemos su coeficiente de variación, ¿verdad? Que es 5.92%, en el cual pues, podemos interpretarla como la variabilidad relativa es de 5.92% entre 5.92% entre las estaturas de los estudiantes. Y pues el de la medida de posición nos dio un 170.75 y pues podemos interpretarla de la siguiente manera, que el 75% de los estudiantes poseen una estatura menor a 170 centímetros y el 25% de los estudiantes poseen una estatura mayor o igual a 170 centímetros. Entonces aquí con eso concluimos, perdón, con el trabajo o la parte del problema número 2. Gracias. Mi nombre es Emerson Bernardino Zipaca Juchanco, en carnet 2022-07506. En el ejercicio 3 nos dice, interprete la información que se presenta en la gráfica, que para ello utilicemos por lo menos una de cada de las medidas descriptivas adecuadas para este tipo de variable. Teniendo esto en cuenta, los datos que obtenemos son estos. Y la descripción sería, de los estudiantes que presentaban insomnio tenemos que el 25% no realizaba ejercicio, que el 56.25% lo realizaba ocasionalmente y que el 18.75% lo realizaba frecuentemente. De los que presentaban cansancio tenemos que el 35% nunca realizaba ejercicio, el 60% lo realizaba ocasionalmente y el 5% lo realizaba frecuentemente. De los que presentaban irritabilidad tenemos que el 0% no realizaba ejercicio, el 87.5% ocasionalmente y el 12.5% frecuentemente. De los que presentaban mucho sueño tenemos que el 20% no realizaba ejercicio, el 0% no lo realizaba ocasionalmente y el 80% frecuentemente. Los que presentaban cefalea tenemos que el 25% no realizaba ejercicio, el 75% ocasionalmente y el 0% frecuentemente. Buenos días, hoy voy a hablar acerca del problema 2, inciso 4. Este nos indicaba que debemos agarrar la variable estatura y elaborar una tabla de trabajo con ella. En este caso, se ordenaron los datos de la variable y se determinó que el número de datos eran 53 datos. El rango se sacó simplemente restando el número mayor menos el número inferior, siendo 182 menos 145, dando total de 37. El número de clase se sacó utilizando el número de datos y introduciéndolo a esta fórmula, dando un total de 6.728, pudiendo ser aproximado a 7. Mientras que los intervalos se sacan mediante la división de los rangos dividido el número de clase, dando un total de 5.28, que en este caso nos dio 5, pero podemos dejarlo aproximado a 100. Los intervalos se sacan mediante estos datos que habíamos calculado anteriormente y pues pueden verse reflejados. Por ejemplo, los intervalos, en este caso, dijimos que iban a abarcar 5 datos, y 5, y en este caso 145 a 149, 5 datos, de 150 a 154 y 5 datos. Utilizando estos intervalos, los introducimos en la tabla, siendo las estaturas, y la frecuencia fue calculada simplemente pues contando el número de datos que había en cada, pues en este intervalo. En este caso fueron 3 datos. La frecuencia acumulada es simplemente la suma acumulada de las frecuencias absolutas. Como por ejemplo, en este caso, si somos 3 más 10, nos da la frecuencia acumulada del segundo intervalo.
La frecuencia relativa se saca dividiendo la frecuencia absoluta dividido el número de datos, que nos da en este caso 0.06. Así pues con los demás datos también. La frecuencia relativa acumulada sigue los mismos parámetros que la frecuencia acumulada, simplemente que ahora utiliza la frecuencia relativa. La marca de clase se saca mediante la fórmula límite inferior más límite superior, y esto se divide dentro de dos. Por último, el límite real inferior se saca mediante la resta del límite inferior menos 0.5, y el límite real superior se agarra el límite superior más 0.5. Muchas gracias. Es Dulce María Zamora González y mi número de carnet es 2022-00767. En esta ocasión les voy a presentar el inciso número 5 del problema número 2, y es la interpretación de una presentación en una gráfica con la variable estatura de los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad San Carlos de Guatemala. En este caso podemos observar que en la tabla se encuentran los límites absolutos, inferior, superior y la frecuencia. También contamos con la fuente de datos y el análisis, que podemos observar que a través de la gráfica y la presentación, la mayor cantidad de alumnos poseen una estatura promedio entre 1.55 y 1.59 centímetros. Mi nombre es Daniela Monterroso Molina, carnet 2022-04332, y me tocó el ejercicio número 6, que sería interpretar la información de la variable de estatura, utilizando por lo menos una de cada una de las medidas descriptivas adecuadas para este tipo de variable, y debo incluir el procedimiento, el cálculo y la interpretación de cada medida. Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos los límites absolutos, el inferior y el superior, los límites reales, el inferior y el superior, la frecuencia acumulada, la marca de clase y la marca de clase por la frecuencia. En las medidas de tendencia central tenemos a la media, un valor de 160.68. La estatura promedio de los estudiantes de medicina es de 160.68. La mediana tenemos con un valor de 151.16, que sería el valor que representa el 50% por arriba y debajo de las estaturas, es de 151.16, y el número de la moda, que sería de 156.5. Tenemos las medidas de dispersión, que sería el rango con un valor de 39, o sea, el recorrido de la variable es de 39, y la varianza con un valor de 88.60, como la desviación estándar también, que tiene un valor de 88.60, y sería que la dispersión con respecto a la media es de 88.60, y el coeficiente de variación es de 58.58, y tenemos a las medidas de posición, que sería el cuartil número 2, es de 155.49, o sea que el valor debajo del 50% de los datos es de 155.49. Al decir 3, lo tenemos con un valor de 150.43, y significaría que el valor sobre el 70% de los datos es de 150.43, y el porcentil 60, que tiene un valor de 159.95, sería que el valor debajo del 60% de los datos es de 159.95. Con el número 7, que se desea estudiar la relación del peso y la estatura, utilizando la información que se presenta en la base de datos Educación y Entornos Actuales. Vamos a utilizar los primeros 25 datos de la base, desarrollando los cálculos necesarios que permitan describir la relación entre las variables, así como el tipo y la magnitud de la relación que exista entre ellas, presente a los procedimientos y las interpretaciones. Entonces, tenemos que el peso y la estatura están aquí, entonces aquí tenemos los valores del peso por la estatura, aquí del peso al cuadrado y de la estatura al cuadrado. Entonces, tenemos a B, que es igual a la pendiente de la recta, indica la cantidad con la cual Y, o sea, la variable dependiente, cambia por unidad de cambio en X, que es la variable independiente, y tenemos que tiene un valor de 0.28, y tenemos A, que es la ordenada al origen, por lo tanto es el punto donde la recta de mínimos cuadrados cruza el eje vertical, y tenemos que tiene un valor de 124.8. Buenos días, mi nombre es Melanie Bulux
y mi número de carnet es 2022012999. Hoy les voy a resolver el problema número 9 de la hoja de trabajo. Número 1 dice: determine la relación entre las variables analizadas y presente un ejemplo de predicción e interprételo, perdón. Bueno, aquí tenemos como primer punto la fórmula que es y más b por x. Tenemos el valor de A, que es 124.8002, y el valor de B, que es 0.2801. Entonces, como primer punto vamos a especificar el valor de 178, que es la estatura. Estamos viendo que conforme más alta la persona, bueno, como decía, mientras más alta la persona es más grande su peso. Entonces acá estamos viendo de que con la estatura de 178, al sumar 124.8002 más 0.28 multiplicado por 178 centímetros de estatura, nos da 174.658, que es el peso en libras, si no estoy mal. Y aquí hicimos el ejemplo con una estatura de 180 que no aparece en nuestra tabla de trabajo. Entonces pusimos y es igual a 124.8002 más 0.2801 por 180, que es la estatura que nosotros queremos, y 180, que es el peso que queremos predecir. Cuánto va a pesar la persona, una persona más alta. Entonces, como resultado nos dio 175.2182. Entonces aquí sí notamos de que mientras una persona sea más alta, va a tener un peso más grande. Entonces eso era lo que se quería demostrar con Y. Y también hacer la predicción de una estatura que no existiera en nuestra tabla. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver. Todos han presentado su documentación completa, pues encontramos un 0% de casos sin datos. Ahora bien, con la pregunta número 11 se solicitaba explicar cómo ha apoyado la bioestadística en el manejo de emergencia sanitaria. Se concluyó en equipo que en todo evento cuyo se necesite la ayuda sanitaria se ha llevado un registro de toda la población o nación, ya que esto verifica la entrada y salida, más bien consumo de productos, tratamientos o fármacos que sean de ayuda a la sociedad. Dicho esto, es necesario que la estadística encargada de este ámbito, la bioestadística, se enfoque en todos aquellos registros que se han realizado a lo largo del tiempo en una población, ya que sin esta formación no se puede proporcionar antecedentes viables e importantes para el servicio de la presente industria sanitaria. Eso fue todo por parte de nuestro equipo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Ángel David Santizo Lacán, número de carnet 2022-02-747. Me tocó el problema número 4, inciso número 10 y 11. Con respecto a este primer problema, el ejercicio 10 indicaba que coloquemos una gráfica que demuestre el avance del COVID-19 en Guatemala, específicamente el mes de abril de este año. Así que a través de una investigación logramos encontrar esta gráfica que, como se puede observar analíticamente en la gráfica, se muestra la existencia de un aumento en casos del 56% femeninas y 44% masculinos. Todos han presentado su documentación completa, pues encontramos un 0% de casos sin datos. Ahora bien, con la pregunta número 11 se solicitaba explicar cómo ha apoyado la bioestadística en el manejo de emergencia sanitaria. Se concluyó en equipo que en todo evento cuyo se necesite la ayuda sanitaria se ha llevado un registro de toda la población o nación, ya que esto verifica la entrada y salida, más bien consumo de productos, tratamientos o fármacos que sean de ayuda a la sociedad. Dicho esto, es necesario que la estadística encargada de este ámbito, la bioestadística, se enfoque en todos aquellos registros que se han realizado a lo largo
del tiempo en una población, ya que sin esta formación no se puede proporcionar antecedentes viables e importantes para el servicio de la presente industria sanitaria. Eso fue todo por parte de nuestro equipo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Mi nombre es Ángel David Santizo Lacán. Número de carnet 2022 02 747. Me tocó el problema número 4, inciso número 10 y 11. Con respecto a este primer problema, el ejercicio 10 indicaba que coloquemos una gráfica que demuestre el avance del COVID-19 en Guatemala, específicamente el mes de abril de este año. Así que a través de una investigación logramos encontrar esta gráfica que, como se puede observar se puede observar analíticamente en la gráfica, se muestra la existencia de un aumento en casos del 56% femeninas y 44% masculinos. Todos se han presentado su